casa de Dios es porque Dios nos ha bendecido, Él ha sido bueno, ha hecho uso de su misericordia, de mucha de su misericordia para con cada uno de nosotros, para que podamos llegar aquí. ¿Sabe la iglesia qué sucedió en el mundo espiritual a partir de las 6 a.m.? Satanás comenzó a ejecutar todo lo planificado, todas las artimañas que hizo durante la noche. A partir de las 6 de la mañana las empezó a ejecutar para que usted y yo no estemos en esta tarde, noche, aquí en la casa del Señor, dándole culto, celebrando su nombre y recibiendo lo que Él tiene para con cada uno de nosotros. Pero veo que gran parte de la iglesia pudo vencer. Otros les faltó un poquito más de oración, de fe, para poder avanzar. Qué bueno que pudiste llegar, Emanuel, con todo el día difícil que le tocó pasar, pero Dios fue fiel y le dio la fuerza para llegar. Amén. En verdad no esperaba verlo. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden levantar una mano al cielo y dar gracias al Padre? Diga conmigo: Padre del cielo, gracias, Señor, porque en esta tarde puedo darme cuenta que tú me has hecho más que vencedor. En Cristo Jesús, mi Señor. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Saben que desde el domingo terminado el culto estoy declarando que un milagro grande viene para mi vida, para mi casa, para los que están conmigo. Lo creo y lo declaro. Lo creo porque desde el altar Dios habló. ¿Cuántos estuvieron el domingo? ¿Cuántos estuvieron declarando que un milagro va a llegar a sus vidas? Levante sus manos. Todavía está a tiempo. Recién hoy es miércoles. Jesús allí llegó. Jesús llegó a la casa donde se celebraban las fiestas de Canaán. ¿Canaán, pastor? Las bodas de Canaán. Llegaba Jesús a Canaán, había bodas, no fue el primero en llegar, se tomó su tiempo, pero llegó. Había fiesta el lunes, fiesta el martes, fiesta el miércoles, 7 días de fiesta, pero en la mitad de la fiesta estaba a punto de fracasar. Digan conmigo: fracasar. La fiesta estaba muy cerquita de fracasar. ¿Por qué? Porque le faltaba el vino. Un elemento principal para una fiesta. El vino junto con los alimentos. La música. Era una fiesta. Había una boda. Estaban celebrando. Y Jesús llegó. Estaba allí cerca del novio, cerca de la novia. Y el Señor Jesús, sin que el novio se lo pida, pero el Señor Jesús hace un milagro. Transforma el agua en vino. Amén. Él es el Cordero de Dios, Él es el Hijo de Dios. Él es el que vino a traer salvación a la iglesia. Y Dios, por medio de Jesucristo, hace milagros. Milagros. ¿Para qué? Para que usted y yo alcancemos salvación. Salvación eterna en los cielos, porque en verdad que yo sea salvo es un milagro de Dios. Debería la muerte haberme llevado antes, porque demoré en acercarme al Señor, estuve por caminos muy peligrosos. Sin embargo, Dios hizo el milagro una y otra vez, guardó mi vida para que yo pueda abrir mi corazón a Jesús y recibir salvación, perdón de pecados y vida eterna. Pero el Señor no solamente hizo ese milagro, el de correr los velos para que yo reciba perdón de mis pecados y naciese de nuevo. Dios sigue haciendo milagros. Amén. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Y la palabra era esta, ¿no? Yo podía ver, aunque nosotros como hombres fracasamos, y aunque nosotros como hombres estamos en lo más profundo del pozo, aunque nosotros como hombres por nuestros propios errores, porque fuimos engañados y cegados, caímos dentro del pozo del lodo cenagoso, y allí parece que ese barro nos empieza a tapar y nos empieza a aprisionar. ¿Vieron cuando metemos una pierna dentro del barro? Luego es muy difícil sacarla. Y así estábamos muchos de nosotros, por lo menos yo, en el lodo, en el barro, aprisionado, repito, por mis propios errores, repito, por haber sido engañado
y Satanás me llevó por caminos que allí me pusieron en lo más profundo del hoyo. Y aunque yo estaba muerto, y aunque yo llevaba 2 días muertos, 2 semanas muertos, aunque yo llevaba 2 meses muertos, o aunque llevaba 2 años muertos, 2 temporadas, sea el lapso de tiempo que sea, en el tercer día. Llegó el tercer día. En el tercer día, la gracia de Dios, el amor de Dios, a Él le plació resucitarme de entre los muertos. Y hoy vivo por su gracia. Y a Él le debo cada segundo, cada vez que respiro, cada vez que abro mis ojos. A Él se lo debo, a Él se lo debo. Profeta Oseas, capítulo 6, verso 2. Y este texto el Señor me lo recordaba cuando subía las escaleras. No va a estar en la pantalla, o tal vez sí. Oseas capítulo 6, verso 2. La promesa de Dios por medio de este profeta para la iglesia es esta: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Levanta una mano al cielo. Si hay resurrección, si hay resurrección de entre los muertos, así como Cristo resucitó al tercer día, yo ya he resucitado juntamente con Cristo para esta vida terrenal. Ahora ya no vivo yo, ahora la vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero un día, cuando este cuerpo también caiga muerto sobre esta tierra, el tercer día me alcanzará y resucitaré para vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sepa que si usted está en un proceso muy difícil, si está en una temporada, en 2 temporadas donde parece que está como muerto, apartado, sin esperanzas, sin oportunidades, debajo de este cielo, usted tiene que saber que Dios tiene en Cristo Jesús un tercer día. ¿Cuánto lo reciben? Dios tiene para ti un tercer día. Dios tiene todas las respuestas que un hijo de Él necesita mientras transitamos sobre esta tierra. Todas las respuestas. No te afanes, no cometas locuras. Ora y espera en Él. Ora y espera en Él. Cree que el tercer día también llegará. Tal vez estás en la primera temporada. Va a faltar una segunda temporada, pero te aseguro que el tercer día llegará y Dios te levantará de entre los muertos. Dios te resucitará. Dios te abrirá caminos nuevos. Amén. ¿Quién le quiere dar un aplauso al Señor por ese tercer día? Gloria, 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 gloria. Él vive. Y porque Él vive, la iglesia tiene esperanzas. Pero Satanás es padre de toda mentira. Él es el engañador por excelencia. Yo empecé declarando a mi esposa en mi casa, a Emanuel, porque estamos trabajando juntos: algo grande viene, un milagro vamos a recibir. Hoy a la tarde, digo es miércoles, será hoy, Señor, hoy a la tarde, de una forma sobrenatural, Dios pone en mis manos 4 fajos de dinero. Yo dije, gloria a Dios, llegó el recurso. Gloria a Dios, llegó el milagro. Pero ¿saben qué? Algo en mi espíritu. Digo, Señor, ¿no es tu milagro este? ¿No es tu milagro? Mira mis compromisos financieros. ¿No es este tu milagro? Y el Señor hizo silencio. Así que dejé el recurso donde estaba. Digo, no es para mí. Y luego de unos minutos hablé con el dueño, con la dueña de esa casa. No sabía que había ese recurso allí, pero resulta que era de uno de sus hijos. Así que estaba en un lugar muy insólito. No estaba bien guardado. Es más, estaba fuera de la casa. Así que lo tomó, lo guardó y se lo entregó a su hijo. Un hijo que no vive ahí, va y viene. Pero miren qué importante tener discernimiento espiritual para que Satanás no siga engañando a la iglesia y no nos siga apartando de la perfecta voluntad de Dios. Repito,
Toda la noche Satanás teje y arma artimañas. ¿Para qué? Para que los hijos de Dios se desvíen. Es muy fácil desviarse. Es muy fácil darle lugar a la emoción y callar la voz espiritual. Es muy fácil, pero bueno es que podamos estar en comunión con Dios, cerca de Dios, en oración a Él, para que nuestro espíritu pueda cobrar fuerza, para que nuestro espíritu se alinee a la voz del Espíritu Santo y podamos caminar en la verdad. ¿Cuántos han sido engañados por el enemigo? ¿2 nomás? ¿3 nomás? ¿Cuántos han sido engañados por el enemigo? Amén. Lucas capítulo 11. Hay algo que los discípulos le piden a Jesús. Los discípulos comienzan a pasar tiempo con el Maestro. Los discípulos comienzan a caminar con el Maestro. Y ven lo que hace Jesús y ven los resultados que Jesús tiene. Entonces ellos, por voz de uno de sus discípulos, le hacen un pedido muy especial a Jesús. Lucas 11, en el verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Oraba. Allí estaba orando el Señor. Estaba en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y frente al pedido de los discípulos, enseguida me acordé del rey Salomón. Porque Salomón le hace un pedido a Dios. ¿Qué le pide el rey Salomón a Dios? Sabiduría. Le pide sabiduría. Salomón le pide sabiduría a Dios después de estar en el altar de Dios, orando, adorando y sacrificando. ¿Recuerda cuántos sacrificios hizo el rey Salomón? 1000 sacrificios en el altar de Dios. ¿Cómo estás, Emma, para entonar 1000 canciones al Señor? ¿Qué llevará más tiempo? ¿Sacrificar un animal al Señor o cantarle una canción al Señor? ¿Qué llevará más tiempo? Pregunté. Matar un animal y carnear un animal lleva su tiempo. 1000 sacrificios. Ya había estado en la presencia del Señor, pero los discípulos de Jesús le faltaba eso. Llegar delante de la presencia del Señor, estar allí en la presencia del Señor. Por eso ellos podían ver que cuando Jesús oraba y estaba en comunión con el Padre Celestial, luego que Jesús regresaba de estar en comunión con Dios, en oración con el Padre, los milagros se manifestaban. La autoridad de Jesús era sobre toda otra autoridad. Ellos podían ver los resultados, la consecuencia del Señor Jesús al estar tiempo en la presencia de Dios. Era lo que a ellos les faltaba. Por eso le piden: enséñanos a orar. Ellos pudieron entender rápidamente que porque Jesús pasaba tiempo orando, era de que Jesús vivía de milagro en milagros. Porque Jesús pasaba tiempo orando, era que se manifestaban las señales, los milagros, las sanidades, los demonios les obedecían. ¿Por qué? Porque Jesús pasaba tiempo orando. Rápidamente le sacaron la ficha, rápidamente pudieron entender cuál era la llave que le iba a dar poder en sus vidas ministeriales, en sus vidas familiares, en su vida sobre esta tierra. ¿Cuántos ya están haciendo uso de esa llave? ¿Saben? Benny Hinn dijo: supongamos que yo les regalo un auto a cada uno. Benny Hinn estaba hablando de la autoridad de la palabra de Dios. Él dice: supongamos que yo les regalo un auto 0 kilómetros a cada uno. Usted puede elegir el color. Un auto 0 kilómetros a cada uno. Y le doy las llaves del auto.
pero la nafta se la tienen que poner ustedes. ¿Saben qué sucede cuando un auto no tiene nafta? Él dice, la nafta se la tienen que poner ustedes. La nafta es la palabra de Dios. Dios nos da su reino. Dios nos da el móvil. Dios nos da de su Espíritu Santo. Dios nos da de su presencia. Dios nos da a su Hijo Jesucristo. Pero la nafta la tenemos que poner nosotros. Diga conmigo, leer la palabra. Meditar la palabra. Hay que leer la palabra. Y él dijo, no solamente nafta, sino que tienen que hacer uso de la llave, porque por más que el auto sea nuevo y tenga nafta, si no le damos marcha, si no oramos, nada sucede. Si no oramos, nada sucede. Clave fundamental para una vida victoriosa en la iglesia del Señor. Meditar la palabra y orar a Dios Padre. Meditar la palabra y orar a Dios Padre. ¿Y saben qué? Usted va a tener que romper fortalezas. ¿Saben qué? Usted va a tener que tener autoridad espiritual para poder derribar todas esas artimañas que Satanás le presenta, porque el enemigo conoce que si leemos la palabra, comenzamos a tener autoridad y poder. Que si oramos y leemos la palabra, lo podremos a él doblegar, lo podremos a él hacer retroceder, podemos deshacer las obras del maligno si leemos la palabra y oramos. Ustedes se van a sorprender, pero cuando hablamos con la iglesia del Señor, a muchos les cuesta leer. Y sin nafta, la oración no es específica. Sin nafta difícilmente arranca el vehículo. Leer la palabra para orar conforme a la palabra. Leer la palabra para orar con autoridad. Leer la palabra para hacer oraciones de poder, para que la oración rompa, edifique, nos permita avanzar y hacer la obra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Qué le piden los discípulos? Señor, enséñanos a orar. ¿Cuántos quieren hacer esa oración esta noche? Al Señor, a su Espíritu Santo. Digan conmigo, Padre del cielo, en esta noche, Señor, empiezo a entender que es fundamental orar. Yo quiero pedirte en esta noche, papá, que a través de tu gracia, de tu favor, de tu ayuda, Señor, me permitas a mí leer tu palabra y orar, Señor, a ti. En el nombre de Jesús, enséñame a orar. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Muchos de esos errores que cometimos en nuestras vidas, los hubiésemos podido evadir, los hubiésemos podido evitar, si hubiésemos estado orando conforme a la palabra. Oramos, sí, pero oraciones muy lineales, oraciones muy naturales, oraciones muy de la mente. Haga conmigo así, no alcanza. No alcanza. La iglesia del Señor quiere vivir en victoria. La iglesia del Señor quiere ver esos milagros hechos realidad en su vida. Medite la palabra y ore al Señor. Amén. Gloria a Dios. La semana anterior hacíamos número con mi esposa cuántos libros habíamos leído este año. No pasaron 4 meses todavía, un poquito más de 3 meses, y ya leímos cada uno un promedio de 11 libros este año. 11 libros. Por supuesto, todos autores cristianos. Nos hemos dedicado, edifican en lo natural los otros libros, pero 11 libros hemos tomado tiempo para leer este año. Y el año pasado, la verdad que no los conté, pero superé ampliamente ese número. La lectura edifica. Lo que a un siervo de Dios le lleva 10, 20, hasta 30 años de experiencia, lo plasma en un libro y usted con la gracia de Dios en un par de días puede alimentarse y crecer y conocer cómo el Señor viene obrando, se viene desarrollando, cómo el Señor le habla a su iglesia. Bueno es leer. Bueno es leer lo que Dios está haciendo con el resto de la iglesia sobre la tierra.
pero usted no puede dejar de leer la palabra del Señor. No podemos dejar de leer la palabra del Señor. No es bueno que pase un día sin leer la palabra. No es bueno que pase un día sin orar al Señor. Cuando los discípulos entendieron que allí estaba el poder en la oración, hablaron entre ellos y uno fue el vocero y le dijo: Señor, enséñanos a orar. La oración es la causa de los milagros. ¿Cuántos necesitan un milagro? ¿Alguien más necesita un milagro? Dios es Dios de milagros. Dios es Dios de lo sobrenatural. Dios es Dios todopoderoso y eterno. La oración es la causa de los milagros. Por ende, Jesús, para él era más importante la oración que dormir, que descansar. Para Jesús era más importante la oración que detenerse a comer. Para Jesús era más importante la oración antes que ministrar una vida o que liberar un endemoniado. Primero la oración, porque la oración le da la autoridad y el poder para poder ministrar. Aprovecho. Si usted busca consejos, por favor, observe si a la persona que le pide consejo es una persona de oración. Si la persona no es una persona de oración, difícilmente pueda aconsejarle certeramente, verazmente. Si usted busca consejo, busque consejo de las personas que oran. Amén. Otro de los errores de la iglesia: tomar decisiones por consejos de personas que no son espirituales. No porque estés sentado aquí te dará un buen consejo. Solo si está en comunión con Dios, solo si tienes tu oído abierto para oír la voz de Dios, solo si está en oración podrá darte un buen consejo. Los discípulos vieron que era el diario vivir de Jesús, que era una vida de oración, lo que le daba a Jesús la autoridad para hacer esos grandes milagros. Todo salía de la oración. Todo sale de la oración. Marcos 1:35. Evangelio según San Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿De quién cree que está hablando la palabra? De Jesús. Muy de mañana, aún era oscuro, él ya salía a un lugar desierto a orar. No se quedaba orando donde lo podían interrumpir. No se quedaba orando donde había distracciones. Apartó un lugar donde podía estar a solas con el Padre Celestial. ¿Será casualidad que era muy de mañana? ¿O será que nuestro Señor ya conocía que a partir de las 6 de la mañana, cuando comienza el día, ya Satanás comienza a ejecutar todas sus artimañas y todos sus planes? Jesús oraba muy temprano, antes del amanecer. Digan conmigo, antes del amanecer. ¿Cómo nos va con eso? Nos cuesta, ¿eh? Algunos días nos levantamos y otros nos quedamos planchados. Pero es importante poder vencer, poder levantarnos. Solo así podremos ver milagros en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro ministerio. Solo así podremos ver la gloria de Dios manifestarse. Enséñanos a orar. Y tiene que ser lo primero, antes que comience el día. Lo primero que tengo que hacer es orar. Es orar. Es orar. Si un día me ganó el cansancio, me ganó el sueño y me levanté y ya amaneció, no me tengo que demorar en arrodillarme a orar.
No me tengo que demorar en arrodillarme a orar. ¿Saben? Cuando no oramos, nada sucede. Cuando no oramos, nada que sea la voluntad de Dios, nada que Dios haya prometido para nuestras vidas, nada sucede. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren experimentar el poder de Dios en sus vidas? Digan conmigo, oración, oración y más oración. Y en verdad que si somos sinceros y analizamos un poquito nuestra vida cristiana, lo que llevamos varios años en el Evangelio, podemos darnos cuenta que sí, todas aquellas cosas que no logramos, todas aquellas promesas que no se cumplieron, todo aquello que se nos ha escapado, es porque no hemos estado orando eficazmente. Todo lo que era voluntad de Dios para nuestra vida en esta temporada, de la temporada pasada y no llegó, es porque no hemos estado orando en esa dirección. Muchos hombres de Dios encontramos en la palabra y fuera de ella también en los testimonios alrededor del mundo. Muchos hombres de Dios tuvieron éxito, lograron vencer sobre este mundo espiritual de maldad porque oraron de madrugada, porque se levantaron temprano a orar. Por ende, se cae de maduro si comienzas a orar antes de las 6 de la mañana. Tu casa empezará a producir cambios. Tu vida comenzará a producir cambios. Las promesas de Dios se van a empezar a cumplir. Si tú puedes comenzar a orar de madrugadas, Dios cumplirá su promesa. Dios mismo hará milagros. El Señor nos busca cada mañana. ¿Dónde estoy cuando el Padre Celestial viene a mí, a mi morada, a buscarme? ¿Dónde estoy? ¿Ya estoy trabajando? ¿Aún estoy dormido? ¿Estoy entretenido con cualquier otra cosa? Las primicias son del Señor. Lo primero y lo mejor son del Señor. La primera hora del día es de Él, es para Él. Y es allí en donde comenzaremos a tener autoridad espiritual, visión. Es allí donde empezaremos a tener claridad para vivir el día de vida que el Señor nos ha regalado. ¿Saben? Satanás le teme a la oración. Satanás le teme a todo aquel hombre o mujer que ora antes de que salga el sol. La reina Isabel dijo, ella dijo, reina de Inglaterra, ella dijo, no tengo temor de un tanque, no tengo temor de las aviones armadas, no tengo temor de una bomba atómica. A lo que le temo es a un hombre de rodillas. Ay, ay, ay. Si una mujer del poder lo pudo entender, cuánto más la iglesia del Señor. Bendito sea su nombre, alábale, bendito sea su nombre, exáltale. El Señor nos está dando una llave de poder. El Señor nos está guiando para que la iglesia viva de milagros en milagros. El Señor nos está abriendo una puerta para que usted pueda conocer el verdadero poder de Dios. En la oración, en la oración, en la oración. Jonás oró en lo más profundo de la prueba, adentro del pez. Llevaba 2 días muerto adentro del pez, separado de toda posibilidad y de toda esperanza, dentro del pez. Lo natural, lo que debía suceder, es que él muera dentro del pez. Sin embargo, allí, por su extrema necesidad, oró a Dios. Su espíritu conocía que el Dios Todopoderoso podía librarlo de cualquier cosa. Él sabía que Dios lo podía resucitar. Él esperaba un tercer día
Y los que conocen la historia, después de que hubo orado y se hubo arrepentido de su pecado, Jehová Dios hizo que el pez vomitase a Jonás en tierra seca. Gloria a Dios. Y muchas veces oramos cuando estamos en necesidad. Déjeme decirle, vale, mejor es que usted ore, que usted llore en la presencia del Señor, que usted se arrepienta y de que usted vuelva a Dios, que reconozca los pasos que ha dado en contra del Señor, que usted reconozca los errores que ha dado y allí en la presencia del Señor usted decida regresar a Él en oración, en oración, en oración. Les aseguro que aunque el vientre del pez lo apretaba, aunque el vientre del pez lo tenía bien estrecho, no se crea que Jonás estaba cómodo y se había recostado y estaba disfrutando o no estaba padeciendo. La estaba pasando, la estaba padeciendo. Estaba muy cerquita a la muerte. Ya perecía, ya dejaba de existir y allí estaba en lo más estrecho del pez. Sin embargo, él allí hace una oración, la oración del milagro, la oración que lo resucitó al tercer día. Bueno es orar cuando estamos en estrecho, pero dígame si no es mejor orar cuando estamos libres, si no es mejor orar cuando estamos sanos, si no es mejor estar en la presencia del Señor. Que el Dios no tenga que disciplinar a su iglesia porque no viene a su presencia. Que el Señor no tenga que meternos en un proceso para que nos encuentre de rodillas orando. Oh no, Padre amado, danos sabiduría, danos poder, danos disciplina, para que comencemos en el tiempo de libertad, en el tiempo de sanidad, a doblar nuestras rodillas y a pasar tiempo delante de tu presencia. Aleluya. Qué lindo es orar, ayunar, apartar tiempo para el Señor. Llevo 3 semanas ayunando. La primera semana 3 días, estas semanas 2 días de ayuno, lunes y martes, ayunando para el Señor y orando. Recuerde, no alcanza con que ayunemos, es la oración en ayuno la que va a abrir los cielos. Es la oración en ayuno lo que va a traer la respuesta. Es la oración en ayuno. No es el ayuno solo, es la oración en ayuno. Qué lindo es poder pasar 3 horas diarias con el Señor. ¿A cuánto les gusta? Qué lindo apartar tiempo para el Señor. Qué bueno cuando tenemos un rato libre y podemos tirarnos en la presencia del Señor, adorarle, estar con la palabra o con algún libro, como le decía, y pasar tiempo en la presencia del Señor. En verdad que somos otros. Pablo lo dijo de esta manera, Efesios capítulo 6. Oro para que el Espíritu Santo empiece a correr los velos de aquellos que están en lucha para lograr tiempos de oración. Algunos estudiantes del seminario terminaron graduados con muy buenas notas en el seminario bíblico, teólogos con certificados se presentaron delante del siervo del Señor y el siervo le dijo, ¿ya fueron bautizados en el Espíritu Santo? Ellos dijeron, no. Muy bien, vengan, les invito a que tengo mi sótano. Se meten en el sótano hasta que la presencia del Señor descienda. Sin el poder de Dios, sin la manifestación de su Espíritu Santo, de nada le va a servir el conocimiento. No es por conocimiento, es por el poder de Dios que desciende cuando sus hijos oran. Amén. Salieron a los 3 días llenos del Espíritu Santo, con poder y con unción. Les dijo, ¿ya conocen su ministerio, su propósito, a qué el Señor los ha llamado? No, vuelvan al sótano, los vuelvo a invitar. Otra vez al sótano, algunos días, hasta que el Señor les reveló cuál era el ministerio, el propósito de cada uno. Y salieron a cumplir su ministerio. Amén. Es la oración, es la oración. Si no pasamos tiempo orando, les aseguro, se nos va a terminar el año 23 y muchas cosas van a seguir igual.
Y no es porque la palabra no tenga poder, es porque esta vasija de barro no se preparó, no dispuso la atmósfera espiritual, no estuvo buscando el poder de Dios para que se cumpla su palabra. ¿Cuántos están entendiendo? Oh, enséñanos a orar, Señor. Efesios capítulo 6. Podemos leer el verso 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo nos vestimos de la armadura de Dios? Diga conmigo, orando. Orando. Si paso tiempo en oración, si me dedico a orar a Dios, a pasar tiempo con Él, Dios me permitirá estar cubierto, guardado por la armadura espiritual, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cada día Satanás viene en contra de tu casa. Cada día Satanás viene en contra de tu vida. Cada día. Por eso es necesario cubrirse con la armadura de Dios. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es contra las personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es espiritual, nuestra guerra es espiritual. ¿Cómo podré hacerle frente a los avatares del enemigo si no paso tiempo orando? ¿Cómo podré detener, frenar, defender mi casa si no paso tiempo orando? ¿Cómo podré salir de ese pozo de lodo cenagoso si no paso tiempo orando? Los enemigos son espirituales. Son espirituales. Tienen distintos rangos. Y si comienzo a orar, comienzo a crecer espiritualmente, comienzo a crecer en autoridad, hasta que yo le dé una orden a ese demonio, y por la autoridad que Dios me dio en el tiempo de oración, Satanás, ese demonio, va a tener que obedecer y soltar, va a tener que retroceder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ligaduras se rompen, ataduras se cortan, yugos se pudren, puertas cerradas y bien cerradas se abren. La bendición de Dios ya está preparada para la iglesia del Señor, no de hoy. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía preparada la bendición para la iglesia en este año 23. Ya está preparada, pero el mundo espiritual se levanta para retener esa bendición, para hacernos vivir de una manera miserable. Digan conmigo, no somos miserables. Cristo Jesús, mi Señor, resucitó al tercer día y en Él tenemos poder y autoridad. Amén. Verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y allí el apóstol Pablo comienza a narrar la armadura espiritual, pero vaya conmigo al verso 18. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. Saben, no podemos comer todo el tiempo. Comeremos a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche, pero no podemos comer todo el tiempo. No podemos dormir todo el tiempo, aunque hay personas que duermen muchas horas, pero no se puede dormir todo el tiempo. No podemos trabajar todo el tiempo. No podemos estudiar todo el tiempo. Pero ¿saben qué? Hay algo que sí usted puede hacer todo el tiempo. Orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo. Aparto para estar tiempo a solas con el Señor, pero también mientras voy viviendo el día,
estoy orando al Señor, encomendando a Él todas las cosas, agradeciéndole a Él por todo lo que ha permitido que llegue a nuestras vidas, orando y recordándole todas las cosas que Él nos ha prometido, buscándole en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí conmigo. Y el Espíritu Santo está aquí en mí. Y el Espíritu Santo está aquí sobre mí. Él está aquí, Él está aquí, Él está contigo. Esa es la promesa del Señor Jesús. Yo me voy a los cielos. Es necesario que me vaya, para que cuando me vaya les envío el Consolador. Les envío al Espíritu Santo de Dios. Les envío a esta persona maravillosa, al Espíritu Santo de Dios, para que esté contigo todos los días y hasta el fin del mundo. El éxito no depende de suerte, ¿verdad que no? El éxito no depende de conocimiento. Podés tener todo el conocimiento, pero un gobierno, un suceso natural, algo que suceda y se te termina todo. No es por conocimiento, no es por suerte, nada que el hombre tenga le puede dar el éxito. Solo Jesucristo, solo el Señor puede alumbrar nuestros pies para que caminen en verdad, hacer lo correcto, caminando en fe, caminando en esperanza, y recibiremos el cumplimiento de su palabra. Necesitamos orar. Todo esto estaba en el corazón de los discípulos cuando le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Oh Señor, enséñanos a orar. Marcos 11:24. Jesús nos habla. Porque todos los éxitos y todo el crecimiento espiritual de un hombre y de una mujer de Dios están ligados a su vida de oración. El éxito, el crecimiento está ligado a su vida de oración. Cuanto más usted ora, más crece, más se multiplica, más conquista. Cuando usted más ora, más grande la ventana de los cielos, más bendición, más gracia, más favor. Oh, bendito sea su nombre. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestros oídos espirituales para que nuestro corazón reciba, Señor, tu palabra. Jesús no se casó, ¿verdad? Fue soltero, ¿verdad? No participan hoy. ¿Jesús fue soltero o no, Fabi? Claudia, ¿se casó Jesús, sí o no? No se casó Jesús. Pero sí tomó a 12 colaboradores. Yo tomé uno hace 7 años y tuve un problema enorme. No nos entendimos, le digo, bueno, basta de colaborarme, a tribunales. Después de 7 años se empezó a resolver aquel conflicto. ¿Por qué? Y porque no hubo oración antes de elegir. Para aquellos que están solteros, hijo mío, y el resto de los que están solteros, antes de elegir, oren al Señor. Jesús no se estaba por casar, sin embargo pasó la noche orando para poder escoger a sus 12. La noche orando para que sea la voluntad de Dios, para que sea bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque si no oramos, decidimos mal. Y si decidimos mal, tendremos pérdida. Bendito sea el Señor. A los casados, oren, porque no podemos llevar al matrimonio nuestra vana manera de vivir. Ahora tenemos que ser uno en el matrimonio. Uno en el matrimonio. No sé si será fácil o difícil, me llevó más de 15 años entenderlo, casi 20 años entenderlo. Recién ahora mi esposa disfruta el matrimonio. Muchas cosas buenas en el matrimonio, sí, muchas, pero faltaron muchas otras. ¿Por qué?
falta de oración. Por eso cuando comenzamos a orar más tiempo, su vida va a comenzar a cambiar. Su casa va a comenzar a cambiar. Su trabajo, su tarea, su entorno, su ministerio va a comenzar a cambiar. Amén. Gloria al Señor. Teníamos que leer San Marcos en el capítulo 11, el verso 24. San Marcos 11, 24. Leemos: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Medite un minuto en esa palabra, medite. Por tanto, os digo que todo, wow, el Señor se animó a poner todo, Señor, sí, todo lo que pidieres orando, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Usted ve allí alguna duda? ¿Tiene el Señor alguna duda? Todo lo que le pido al Señor orando, creyéndolo, viene a mi vida. Viene. Los milagros, amada iglesia, los milagros. Aunque el mismo doctor haya dicho, el diagnóstico es muerte, lo desconectamos y se muere, porque te atreves a creer y orás creyendo. La muerte tuvo que soltar la vida de tu hijo. La muerte tuvo que soltar la vida que ya la tenía más dentro del cajón que fuera. La muerte lo tuvo que soltar. Apláudale al Señor. Vamos, la iglesia tiene que creer. No va a poder vivir sin fe los días que se vienen. No va a poder vivir sin oración los días que se vienen. Los días son malos. Es necesario que usted, para prevalecer, para crecer, para vencer, es necesario que aparte tiempo y ore. En vano será que usted trabaje día y noche si el Señor no hace la obra. En vano será. Trabaje 2, 3 horas menos y ore al Señor, y Dios hará todas las cosas. Amén. Gloria al Señor. ¿Quieren que vaya terminando o no? Amén. Escuché un no allí. Gloria a Dios. Wow. Ya, agende este texto. San Marcos 11:24. Tremendo la profundidad de este texto. Todo lo que usted pida orando. Ojo con lo que usted quiere, porque se lo tiene que presentar al Padre. No pida cosas que no le agrada al Señor, pero todo lo que usted pida orando al Padre en el nombre de Jesús, si usted lo cree, dice os vendrá. Os vendrá. ¿Cuánto han recibido algo orando, creyendo? Amén. ¿Cuánto? Amén. La palabra es viva y eficaz. Oh, gloria a Dios. Gloria al Señor. Solo tendremos aquello por lo cual estamos orando. Solo por aquello que creemos y oramos. Solo eso tendremos. Así que si hemos recibido poco, es porque poco hemos orado y porque poco hemos creído. Si algo hemos recibido, es porque hemos creído y hemos orado. Pero les animo que sea un hábito en la vida de la iglesia, un hábito en su vida. Lo que usted entiende que necesita, lo que usted entiende que es necesario, ore a Dios, pídaselo a Él, crea y Dios se lo entregará. Así está escrito, amén. Hay una parábola en Lucas 18. Enséñanos a orar, dijeron los discípulos. Enséñanos a orar. Bendito sea su nombre. Lucas 18, 1 y 2. ¿Qué parábola es? ¿La vieron allí? La parábola de la viuda y el juez injusto. También le refirió Jesús una parábola
sobre la necesidad de orar siempre. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Por eso cuando estamos en la prueba, en el proceso, en la situación adversa, no desmaye, ore. La oración le va a permitir a usted permanecer. Ore, la oración será el oxígeno que usted necesita para pasar ese proceso. Su proceso tiene un final en Cristo Jesús. Si usted ora, si usted cree, usted verá victoria de parte del Señor. Por más que hoy delante de sus ojos sea imposible, para Dios nada es imposible. Si crea y esté orando. La necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Saben qué dice la palabra? Que este juez que tenía el poder, como no tenía temor de Dios, como no tenía temor de los hombres, no le hacía justicia porque no le interesaba, porque no quería, porque no. Y esta mujer una y otra vez, diga conmigo, una y otra vez, venía delante del juez pidiéndole que le haga justicia. Y su pedido le permitió no desmayar porque ella estaba creyendo que lo que pedía se le iba a dar. Aunque al presente se le negaba, aunque al presente se le rechazaba. Miren, ella era una mujer viuda, grande en edad, sin esposo, tal vez sin hijos, ya se habían ido de la casa los hijos. Una mujer viuda, sin recursos, sin relaciones, sin conexiones. Una mujer viuda no tenía nada que le ayudase para poder convencer a este juez a que le haga justicia. Sin embargo, ella no desmayó y ella tenía la necesidad. Todos los días se presentaba delante del juez. ¿Y saben qué? ¿Qué hizo un día el juez? Tantas veces fue la mujer viuda delante del juez que al fin el juez le hizo justicia. No porque tuviese temor de Dios, no porque tuviese temor de los hombres, simplemente porque esta mujer se lo pedía una y otra y otra y otra y otra vez. Creyendo, el que no cree se olvida y deja de orar. El que no cree va con sus fuerzas y se conforma con lo que es. Pero el que cree y ora al Padre no desmaya y permanece orando. Amén. Iglesia, hay una necesidad de orar siempre. Hay una necesidad de orar siempre. Anota esta frase. Es del pastor Harrigan. Él dice, es mejor morir orando que vivir sin orar. Es mejor morir orando que vivir sin orar. Daniel, frente al edicto del rey, el que adora o el que ora a otro dios es que no sea la imagen de Nabucodonosor, que muera comido por los leones. Daniel dijo, prefiero yo morir, correr el riesgo a morir, pero orar en este día, que pasar un día sin orar al Padre. No me sirve, no puedo, es mucha vanidad, no tiene sentido. Un día sin orar, no quiero vivir un día sin orar. Profetice conmigo, no quiero vivir un día sin orar. Una vez más, no quiero vivir un día sin orar. Pase lo que pase, me presentaré delante del Dios vivo. Pase lo que pase, me presentaré delante del Dios eterno. Pase lo que pase, estaré allí en comunión con mi Dios. Muchos quieren salvar su vida, pero la perderán. Pero aquellos que pierdan su vida por causa de Cristo, la hallarán. Aunque estaba la amenaza, la oración de Daniel trajo el milagro. La oración de Daniel cerró la boca de los leones. Tu oración puede cerrar las bocas de los leones. Pasa tiempo orando, pasa tiempo en su presencia. Y el que ora en lo secreto,
el Padre lo recompensará en público. Amén. Oh, gloria a Dios. No hay gobierno, no hay persona, no hay bomba atómica que pueda contra la oración de un hombre o de una mujer de Dios. Nada puede contra tu oración. Si la iglesia está orando, podrán tirar la bomba atómica, podrán destruir gran parte de esta tierra, lo podrán hacer, pero si estamos orando, la iglesia cumplirá el propósito del Dios vivo. La iglesia alcanzará la meta, la iglesia estará en victoria. Oh, den un aplauso al Señor. Gócese. El Señor le acaba de entregar un 0 kilómetro y la llave para que usted lo disfrute. Aleluya. La oración. Mire Santiago lo que nos revela. Santiago capítulo 5. Apóstol Santiago, hermano de nuestro Señor Jesús, por parte de madre. Santiago 5. Es temprano, ¿verdad? Sí, es temprano, gloria a Dios. Santiago capítulo 5, verso 13. ¿Está allí? ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Haga qué? Oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, póngase de acuerdo y oren por él. Únjalen con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe, ¿qué hará? Salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede y mucho. La oración eficaz del justo puede y mucho. Mire el verso 17. Elías, ¿cuánto conocen al profeta Elías? Era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. El hombrecito era de carne y hueso como usted. Al hombrecito también le gustaba o el fútbol o el básquet. Al hombrecito también le gustaba sentarse en una parrilla y comer una rica asado. Al hombrecito también le gustaba el arte, el deporte, las cosas de esta tierra. A él le gustaban. Dice que este varón era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero este varoncito oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó? No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Es una señal de parte de Dios que el hombre de Dios puede traer sobre la tierra. A causa del pecado del pueblo de Dios, Él larga esta señal con autoridad. Y luego de 3 años y medio, porque Él oró, lluvia cayó sobre esta tierra. No hay tiempo, pero ¿qué decir de Josué? El hombrecito oró, Josué, ¿y qué pasó? El sol se detuvo, la luna se detuvo, porque un hombre oró. ¿Cómo está su fe? ¿Usted puede creer? ¿Cómo está la fe de la iglesia? ¿Usted puede creer? ¿Puede creer Marcos 11:24? Que si usted ora a Dios el Padre creyendo, Dios lo hará. Bendito sea su nombre. Oh, sí, Señor, enséñanos a orar. El día que no oramos, nada sucede. Cuando no oramos, somos aburridos. Cuando no oramos, tenemos un mal genio, un mal carácter. Cuando no oramos, no podemos disfrutar del día. Cuando no oramos, cualquier cosita nos aplasta, nos molesta, nos saca del propósito. El que se pone de rodillas, pone al diablo de rodillas. El que se pone de rodillas puede deshacer las obras del maligno. El que se pone de rodillas sacará a libertad su casa. El que se pone de rodillas sacará a libertad sus hijos. El que se pone de rodillas podrá arrebatarle el botín al hombre fuerte, porque uno más fuerte está con nosotros. Aleluya, aleluya.
no viva sin orar. El que no saca tiempo para orar, no merece tiempo para vivir. El que no saca tiempo para orar, no merece tiempo para vivir. ¿Cuántos son creyentes en Cristo Jesús? ¿Cuántos han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador? Si hoy como creyentes no saco tiempo para orar, no merezco tiempo para vivir. Miren cuán abundante es la misericordia de Dios, la gracia de Dios. ¿Somos conscientes que somos embajadores de un Dios vivo? ¿Somos conscientes que somos cartas leídas por los hombres aquí en la tierra? Y cuando no oramos, cometemos errores y esos errores ofenden, opacan el nombre de nuestro Dios. Mire de cuántas cosas tenemos que arrepentirnos y aprender del Señor. No vivas sin orar. La persona carente espiritualmente es porque le permiten a las cosas naturales que le roben tiempo para orar. ¿Cuántas cosas hacemos durante el día? Si la empezamos a enumerar, muchísimas. Si trabajan los dos en la casa, si hay niños que van a la escuela, si hay cosas que mantener, que hacer. Mire si no hay actividades, tareas. Pero cuando esas tareas naturales nos roban tiempo para orar, estaremos carentes, estaremos débiles espiritualmente. Si yo oro, mi tierra comenzará a tener frutos. Si yo oro, mi entorno comenzará a cambiar. Si yo oro, mi visión comenzará a cambiar. Si yo oro, se va a manifestar la gloria del Señor y yo mismo seré diferente. La oración transforma. 2 textos más y terminamos. Presta atención. Marcos 14:38. Evangelio según San Marcos. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos van a crecer en tiempo de oración? Amén. Si usted quiere ver milagros, si usted quiere ver promesas cumplirse, ore. Aparte días, ayune y ore. Lea la palabra y el Señor comenzará a hacer cosas sobrenaturales y les va a librar de muchas otras que Satanás viene para hacernos caer. Marcos 14:38. Velad y orad. ¿Sabe qué significa velad? No te duermas. No te duermas. No te duermas. Velad y orad. Para que no entréis en tentación. ¿Qué viene después de la tentación? ¿Qué viene después de la tentación? El pecado. Los que oran no pecan. Los que pecan es porque están débiles en oración. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Cuando mi oración es débil, el pecado, la concupiscencia, la tentación es consumada y uno practica el pecado. Pero cuando estamos delante de la presencia del Señor, el Espíritu toma dominio propio, el Espíritu guía nuestro corazón y el Espíritu nos permite resistir a esa tentación, resistir al pecado, huir de él y someternos debajo del Dios vivo. ¡Aleluya! Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si usted sigue su corazón, si usted sigue su carne, usted va a perecer, usted va a caer dentro del pozo. Usted tiene que permitirle que el Espíritu Santo en su espíritu direccione su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Cómo guarda usted su corazón? Llenándose del Espíritu Santo de Dios, orando y buscando la presencia de nuestro Dios. Termino con esto. Adelántese a Dios. Adelántese a Dios.
No espere que el Señor mande una necesidad para que usted pueda estar de rodilla. No espere que Dios le mande un proceso para encontrarlo a usted en la presencia de Dios. No espere, adelántese a Dios. Comience orando ahora. Comience orando ahora. Si hay algún proceso, si hay alguna puerta cerrada, tu oración al Señor hará que esas puertas se abran. Y si permaneces orando al Señor, Dios mismo te encontrará en su presencia y no le será necesario disciplinarte. No le será necesario enviarte una necesidad para traerte a su presencia. Porque cada día te estarás presentando delante de Dios. Dios te ama. De tal manera te amó que ha entregado su único Hijo, al unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No te pierdas. Encuéntrate con el Señor, encuéntrate con el Padre eterno en oración. Aleluya. Ponte sobre tus pies. Terminamos con San Juan 14. Oh sí, Cristo. San Juan 14. ¿Cuántos están disfrutando del culto que le damos al Señor? Venimos a disfrutar de su presencia, de su palabra, de la obra que hace su Espíritu Santo. Venimos a disfrutar de nuestro Dios. Oh, gracias, Señor. Ya oramos. San Juan 14, 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El Señor nos da esta llave de la oración para que podamos glorificarle a Él. El Señor nos da esta llave de la oración para que podamos vivir de milagro en milagros, de poder en poder, de victoria en victoria, sujetando demonios, librando a los que están encarcelados, oprimidos, para que la gloria sea para Él. Nada podemos hacer por nosotros mismos, pero si permanecemos en su presencia, si permanecemos orando, la gloria de Dios se comenzará a manifestar a través de sus hijos, a través de su iglesia, a través del hombre y la mujer que ora. Lo primero, tu vida va a ser transformada. Tu casa comenzará a sufrir cambios de bendición. Tu entorno, todas las cosas, así hasta que toda tu vida, toda tu casa, todo lo que hagas, glorifica a nuestro Dios. Aleluya. Sin dudas, todo te será posible. El Señor te está llamando. El Señor te está buscando. Te llama a una vida de oración. Él quiere encontrarse contigo. Él quiere cada mañana encontrarse conmigo. Él espera encontrarnos antes de que amanezca cada día. Amén. Oh, gracias, Señor. Bendito Dios, gracias por enseñarnos a orar. Bendito Dios, gracias por enseñarnos el poder de la oración. Bendito Dios, gracias por